Seguimos adelante en ¿Qué hay de nuevo? Con conversación aquí en el estudio, en Sí, Radio Infinita. está con nosotros en el estudio Marcelo Trivelli, exintendente, hombre de política. Hace rato que no lo veíamos. Sí, hace rato que está fuera de la política. Sí, y aparece ahora además como precandidato presidencial, ni más ni menos. ¿Cómo está, Marcelo? Sí, bien. Hola, Yerko. Hola, Matías. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está? Marcelo, ¿por qué esta candidatura? ¿En qué momento le pica el bichito? Dice, ¿quién le dijo? ¿Alguien lo leonó? ¿Cómo nace esto? A ver, el bichito nace en febrero con un grupo de personas que hemos estado haciendo política, conversando y reflexionando en un diagnóstico compartido de que se abría un tremendo espacio porque Carolina Toá no iba a ser candidata del oficialismo y que Evelyn Matei iba a ir bajando en las encuestas. Esto ya lo venían conversando desde febrero. Desde febrero, sí. Y habiéndose confirmado el diagnóstico con el último domingo, en que el espacio, tanto las encuestas, ¿no es cierto?, de la derecha, como el resultado de la primaria, comprobaron la hipótesis y por lo tanto ya la semana pasada empezamos a preparar todo para lanzar una recolección de firmas a partir de ayer en la noche. No, antes ayer en la noche. Ya. Sí. Oiga, hay una discusión que no es nueva, viene desde hace varios años, diría yo, y que tiene que ver con la desaparición o el reordenamiento de las fuerzas políticas donde el centro se perdió. Sí. No sé si usted está de acuerdo con eso y si es así, ¿cómo se recupera? Primero, sí, el centro se perdió porque el centro no es la mitad entre la izquierda y la derecha. Eso es lo primero. Hoy día hay un centro ciudadano y con voto obligatorio es un centro ciudadano muy desafectado de la política, muy desconfiado y con problemas concretos: seguridad, educación, vivienda y salud. Esos son sus temas. Y la política ha andado por otro lado. Y creo que ese centro ciudadano hay que recuperarlo con un programa y políticas públicas concretas, y no solo el hay que. Hay que mejorar la economía, hay que crecer, hay que... Eso lo sabemos todo. O sea, es una cuestión más o menos de perogrullo. Es de perogrullo. Entonces, lo que nosotros hemos planteado con un slogan, digamos, que es sacar los tapones. No es motosierra, no es refundar todo, ni tampoco es retroexcavadora, ¿no es cierto?, que es arrasar con todo, sino que es ir sacando los tapones que tienen trancado el potencial de Chile para resolver estos temas que te acaba de plantear. Es interesante esa reflexión que hace que el centro no está entre la mitad de la izquierda y la derecha, ¿no? Porque, claro, muchas veces se dice, bueno, el votante que hay que ir por el votante que no quiere los extremos, pero hay votantes que no solo no quieren los extremos, sino que derechamente no le interesa la política o está desencantada con la política actual. Lo que usted pone sobre la mesa en ese sentido es ir a buscar justamente a este grupo de personas que con voto obligatorio va a votar básicamente por descarte, pero la verdad no particularmente entusiasmada. Y que hemos llamado centro ciudadano. Es un centro ciudadano que le preocupan esos temas y que en algunos casos serán recetas que son más cercanas a la derecha, en otros casos serán más cercanos a la izquierda, pero también hay que recuperar algo que se ha perdido y que tiene que ver con el humanismo cristiano, con poner a las personas y el bien común en el centro de la política pública. Y eso significa estar al lado de las personas, estar en terreno, saber lo que les preocupa y trabajar desde ahí. Oiga, cuando usted dice, claro, que nosotros venimos haciendo ese diagnóstico, ¿se puede saber quiénes son esos nosotros? Además de Marcelo Trivelli, obviamente. Bueno, hay hartos militantes todavía y como hay conversaciones por ese lado, yo prefiero reservarme esos nombres todavía. Marcelo, ¿en qué momento se perdió el centro? Es una reflexión política que no sé si le interesa mucho a la gente, pero el binominal nos metió en una cultura de dos bandos. Sí. Y en esa cultura de dos bandos... El centro tuvo que elegir. El centro tuvo que elegir o el centro se desdibujó. Y si a eso le sumas una cultura bipolar, producto de lo que traíamos, del binominal, si a eso le sumas redes sociales, está el cóctel perfecto para que las políticas públicas y la conversación sensata se pierda. ¿Usted saca el cálculo de qué tan difícil puede ser llegar de aquí a agosto juntando las firmas? No son pocas, son 35.000. No, es súper difícil. Es súper difícil. Nosotros nos hemos planteado 31 días. Partimos en la madrugada del día 1 y vamos a cerrar el día 31. Ya. Con firmas o sin firmas, ese día cerramos.
Ya, Ok, no hay vuelta. ya. O sea, si tenemos las firmas, fantástico, vamos al CERVEL Ya. y nos inscribimos. Y si no tenemos las firmas, yo me voy para la casa, los otros podrán seguir Oiga, en sus caminos, digamos. Marcelo Trivelli, ¿cómo vio las primarias? ¿Cómo las analiza este triunfo bien histórico, ¿no? de Janet Jara? Queda fuera Carolina Toá, que era, si se quiere, quizás una candidatura más de centro-izquierda, más moderada. ¿Cuál es la lectura que hizo usted después del triunfo de Janet Jara? A ver, yo no la veo tan sorprendente porque Janet Jara sacó más o menos los mismos votos que Jadwe hace 4 años atrás y por lo tanto yo no me alarmo ni me sorprende mucho. Lo que uno podría decir que es sorpresivo es la baja de Carolina Toá y la baja del Frente Amplio. La baja de Carolina Toá es más bien no por ella, sino que por una forma de hacer política que no está funcionando, que es por ahí arriba, alejado. Y en eso Janet Jara, además de las propuestas que más o menos tiene, yo creo que la cercanía la movió bien. Y creo que Winter, lo he dicho, Winter se disfrazó. No sé de qué se disfrazó, pero se disfrazó. Tanto así que el día domingo en la noche ya no estaba con camisa blanca y corbata negra. O sea, él se disfrazó para su pre-campaña y creo que la gente castiga a quienes se disfrazan para hacer esto. Y la pregunta lógica es, ¿hasta cuándo le va a durar el disfraz a Janet Jara? Estamos conversando con Marcelo Trivelli, precandidato presidencial. Hablábamos recién sobre esa reflexión de Perogrullo que muchas veces viene de distintos sectores políticos de hay que mejorar la educación, hay que mejorar la economía, hay que solucionar el tema de la inseguridad, pero claro, el hay que, bueno, lo puedo decir yo y no soy candidato a nada y no tengo la solución a ninguno de esos temas. Si vamos, por ejemplo, a un ítem de seguridad, ¿cómo ve Marcelo Trivelli? ¿Por dónde tiene que ir el camino para que ese hay que sea una meta lograble? A ver, lo primero, tenemos que sembrar Chile de cámaras con identificación biométrica e inteligencia artificial que lo respalde. Ni una duda. No se resuelve la prevención con muchos más carabineros en la calle. Los carabineros, para combatir la prevención hoy día a nivel mundial, está en las cámaras con reconocimiento biométrico e inteligencia artificial que la respalde. No solo en las calles, en los recintos públicos, en el transporte público, en el metro, en los taxis, en los trenes, en las estaciones de buses, ahí. Y eso, me dicen los expertos, que tiene un costo para todo Chile del orden de $500 millones. Que para ver cuánto es lo que está afectando la seguridad en Chile, al crecimiento económico, a la inversión, es nada. Se recupera muy rápidamente. Y en eso estamos diciendo, hay que sembrar Chile de cámaras de seguridad. Y eso sí, ¿va a afectar la privacidad? Sí. ¿Va a afectar la seguridad? Sí, positivamente. ¿Va a afectar la privacidad? Sí, va a afectar la privacidad. ¿Estamos dispuestos a ceder ciertos grados de privacidad? Sí. Ni la izquierda quiere preverlo porque dice, me violan los derechos humanos, ni la derecha quiere decirlo porque no quieren saber dónde yo hago. Y hago la analogía con el secreto bancario, ¿no es cierto? Me violan mi privacidad. Sí, claro. Yo creo que los chilenos estamos hasta más arriba de la coronilla con esos argumentos. Cámaras de seguridad, reconocimiento biométrico, inteligencia artificial para reconocimiento. Esa, $500 millones. Eso es lo primero. Después, ¿por dónde aprieta el zapato? ¿Quién mejor que las comunidades? Los territorios saben por dónde aprieta el zapato. Transformar la Subsecretaría de Prevención del Delito en una Subsecretaría de Seguridad Comunitaria, que se organicen las comunidades como antiguamente se organizaban en juntas de vecinos o en clubes deportivos, que haya una estructura vinculante de comunidades o comités de seguridad para relacionarse con la autoridad. Ellos saben quiénes son los patos malos, quiénes son los que trafican, dónde se mueven, dónde se juntan, saben lo que requieren y por lo tanto que se organicen con ese fin, porque es bueno que Chile vaya recuperando la armazón del tejido social. Y como eso hay varias más, te puedo mencionar otra, que me publicaba una carta en el Mercurio el otro día, que Gendarmería deje de ser servicio público. Si hoy día la narcocorrupción en Gendarmería se combate con sumarios administrativos en el ámbito público. Resultado, 12 meses, 24 meses, ocultamiento de información, como hoy día supimos que no habían entregado los nombres por las licencias médicas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son un servicio público y no son un servicio de la seguridad pública. Tiene que pasar Gendarmería desde
el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad y tener un estatuto orgánico que le permita amarrar, como lo hizo el Ejército con los 6 suboficiales que agarraron Que en agarraron el norte industrial. por tráfico de drogas. Y eso es porque el Ejército tiene facultades para investigar a su propia gente para evitar corrupción, traición, delación y todo eso. Sí, claro, es un organismo sin dientes, como se dijo alguna vez del CERNAC, ¿se acuerdan? Así es. Oiga, déjeme devolverlo a la política. Cristian Barken hablaba hoy día, no sé si no tuvo la oportunidad de leerlo, de que a los moderados los miran feo. Sí. Que hoy día son como raros, son aburridos, que tienen que andar medio escondidos, que están expuestos a las funas, a la cancelación, qué sé yo. ¿Qué se hace con eso? ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación de que los moderados hoy día se les mira como Sí, un poquito raro? a ver, estoy de acuerdo en la afirmación de que se les mira, de que se nos mira raro y nos dan poca pelota. Yo les agradezco a ustedes que me hayan invitado porque es difícil entrar a los medios cuando uno es moderado. Pero ser moderado no significa ni ser fome, ni ser aburrido, ni estar a medias tintas. Cuando la moderación se asocia a amarillos, o sea, a ni chicha ni limoná, para no entrar Ajá, con un partido en con un específico. partido Lo voy a preguntar ¿cierto? después por amarillo, No, pero no, siga no, con esa que respuesta. no es ni chicha ni limoná, Ya. claro, están desprestigiados. Pero yo en seguridad te he dado 3 temas súper claros y que son moderados, porque no es contra nadie, esto no es hacer una cárcel como la de los Caimanes que están haciendo en Estados Unidos, ni como la de Bukele, ¿no es cierto? Pero es actuar, y actuar dentro de lo que nosotros tenemos, y en el tema de Gendarmería, por ejemplo, que Gendarmería recupere, nunca ha tenido, perdón, pero que pueda determinar el régimen carcelario de los internos de acuerdo a la amenaza de la seguridad exterior, porque hoy día lo pueden hacer solo por la seguridad interior. Entonces, Sí. moderado no significa ser aburrido ni fome, Ni no tener convicciones. ni no tener convicciones. Por ejemplo, en educación, estoy convencido de que en educación el currículum, cada vez que se discute educación, agrandan el currículum, le meten más materia, más horas de clase. Hoy tenemos un programa de la época de Frei Ruiz Tagle, de jornada escolar completa, donde se mejoró la infraestructura. Ocupémosla, reduzcamos las horas lectivas de materias y pongamos horas de esparcimiento, de juego, de trabajo en equipo, de sociabilidad. Y eso está demostrado, que cuando eso ocurre, reduces las horas lectivas y aumentas la sociabilidad y el ambiente y la buena onda al interior de las escuelas, mejora el aprendizaje, aunque tengas menos horas. Aprendes a leer mejor, aprendes a sumar y restar mejor, y es lo que pasa en Finlandia. En Finlandia tienen pocas horas lectivas y el resto es juego, pasarlo bien, sociabilizar, y con eso además disminuye la violencia. Entonces, eso es moderación, pero es radical. Ahora, Marcelo, estamos conversando con Marcelo Trivelli. Hay veces que la moderación no solo es vista como, comillas, más fome o con menos tinta, sino que derechamente como una postura más ligada al conservadurismo. ¿Por qué lo digo? Los partidos que se han salido, por ejemplo, de la centroizquierda o de la izquierda derechamente durante los últimos años, amarillos o demócratas, eventualmente terminan pululando un poquito más hacia el área de Chile Vamos. Entonces, ¿no le pasa que hoy en día la moderación derechamente puede ser vista como un concepto más de derecha? No, yo creo que en eso ha sido súper exitoso Kaiser y Kast en tratar de instalar eso, de que la moderación es lo malo de la candidata Matei, digamos. Y yo no creo eso. No creo que sea la moderación. Y lo que pasa es que hay que tener propuestas que contrapongan a lo que está planteando la derecha y la izquierda. Y lo que pasa es que aquí, como no ha habido voz y como estaba esta cultura del binominal de los extremos, yo creo que hay que atreverse a poner propuestas de centro ciudadano. Que pudieran eventualmente entenderse con las del centro hacia la izquierda y las del centro hacia la derecha. O sea, que sean capaces de entenderse con todos los sectores políticos, porque aquí uno de los problemas de que la gente critica de los partidos políticos es que no son capaces de mirarse para adentro. Entonces hay que sacar muchos tapones de defensas corporativas que defienden privilegios de los sectores que los apoyan. Te pongo un par de ejemplos. En el caso de seguridad, ¿no es cierto? El tema de los derechos humanos versus
el tema de la Mano represión, dura, de la claro. represión, ¿no es cierto? Ahí tienes un tema que ninguno de los dos, digamos. ¿Ah? No, si se pueden hacer las cosas bien. En términos de competencia, la derecha en general defiende el mundo empresarial y defiende aquellas empresas que abusan de posición dominante, que hay concentración económica. Chile es un país extremadamente concentrado en farmacias, en servicios financieros, por nombrarte dos. Pero la concentración hace que los precios de los medicamentos, por ejemplo, sean altísimos respecto de otros países. ¿Por qué no nos metemos a promover la competencia y el mercado? Yo soy pro mercado y creo que hay que promover el mercado, pero hay que atreverse a promover el mercado. Y por otro lado, ¿no es cierto?, cuando tú dices educación, de repente estamos presos del colegio de profesores y el profesor hace una huelga y quienes se perjudican son los alumnos, son los estudiantes. Pero la izquierda no los condena porque son sus votantes. Esos son los tapones que hay que ir sacando. Y esos tapones están en todo el espectro político. Marcelo, varios de sus ex compañeros de partido, y al igual que usted de la democracia cristiana, como Jorge Burgos, por ejemplo, han manifestado su apoyo en este escenario, digamos, a Evelyn Matei, que se sienten más cercanos a una candidatura de Evelyn Matei respecto de Janet Jara. ¿Usted se siente más cercano también a Evelyn Matei que a Janet Jara? Es que no me siento cercano a ninguno de los dos. Y no sé si Jorge Burgos ha estado en esa. Sé que un Dijo grupo... que votaría en una segunda vuelta. Sí, en una segunda De vuelta. segunda sí. vuelta entre Janet Porque- Jara y porque- Evelyn Matei. Daría su voto a Evelyn Porque Matei. entiendo que él está cerca de amarillo. David Sí. renunció, eso sí, renunció Sí. cuando apoyaron a Evelyn Matei formalmente, por eso te pero digo. dijo que Es de los que frente al quedan escenario amarillos, por porque eso, partieron 10 y Por eso, como pero los perritos, ¿no? para hacer la precisión, que no está todavía al otro lado. Ah, sí, ¿ah? es verdad. Ya. Yo no me siento cerca de ninguno de los dos, porque creo que hay un espacio de centro ciudadano, de propuestas concretas. Que ninguno de esos dos candidatos está A ver, algunas de las propuestas las tiene considerando. uno, algunas de las propuestas las tiene otro, pero lo que les falta es una manera de hacer política con la cual yo no concuerdo. Que es la del amiguismo, la del clientelismo, la del apitutado, la del amiguismo. Y creo que esa fue una de las razones por las cuales yo dejé de militar en la ADC. Y el otro día, estoy pronto a cumplir 16 años de mi renuncia a la ADC. Sí. Y el otro día fui a una entrevista y habían rescatado la carta que yo había mandado a mis amigos de por qué me iba de la ADC. Y los temas no eran de contenido, eran de prácticas, de malas prácticas en la política. Oiga, y para quedarnos en la DC, ¿conversó con Alberto Undurraga ahora esta semana? ¿Han visto esa posibilidad? Porque se insinuó esta semana que la DC podría levantar una candidatura propia y sonaba su nombre, sonaba el de Harold May Nichols también. Sí, esta semana no he conversado con él, pero sí he intercambiado WhatsApp, ¿Ya? para ser preciso. ¿Ya? En el pasado- en esa dinámica, en esa dirección. Sí, en el pasado también he conversado con él y con muchos amigos que aún permanecen en la democracia cristiana, entre otros el presidente regional metropolitano Rodrigo Albornoz. Sí. Sí, o sea, esto es en paralelo. Yo estoy recolectando firmas, en paralelo estoy sosteniendo algunas conversaciones, sí. Ya. Y Lo yo que no pasa soy, yo no soy antipartido, ¿ah? Ya. A mí no me gustan las malas prácticas muchas Sí. veces del clientelismo, pero no soy antipartido y el sistema democrático y nuestra institucionalidad funciona sobre partidos y por lo tanto hay que entenderse con los partidos. Sí. O sea, no cierra la puerta a que podría ser una candidatura de la DC. No, para nada, para nada. Y a propósito del presidente de la democracia cristiana está en una encrucijada bien difícil porque por un lado está la convicción, sabemos que la ADC con el Partido Comunista no coinciden en la gran mayoría de las cosas. Ujú. Y por ende uno diría, bueno, tendrían que ir por un camino separado, pero múltiples militantes de la ADC han reconocido hasta el pragmatismo por otro lado. Hoy en día estamos frente al riesgo de desaparecer en las próximas elecciones y en ese caso puede que no nos quede otra que pactar con el Partido Comunista. Dentro de esas dos posturas... A ver, eso me da vergüenza escucharlo habiendo sido 40 años militante de la democracia cristiana. La democracia cristiana tiene doctrina, tiene la doctrina social de la Iglesia, si bien la Iglesia Católica está desprestigiada por otros motivos, Sí. por su conservadurismo en la época de Juan Pablo II, por los abusos sexuales, por el encubrimiento, todo eso no, digamos. ¿Ah? Pero tiene doctrina. Y a propósito de la cobertura de televisión y radio, de la muerte del Papa Francisco y de la entronización del León XIV, en Chile ha vuelto a aparecer en los medios y del arzobispo Chomalí, que ha estado tomando un poquito más de protagonismo, sin complejo, ¿no es cierto? Ha vuelto a aparecer. Y esa es la doctrina de la democracia cristiana.
y hay que ponerla por de frente sin complejos. Yo soy formado en esa doctrina, la respeto, me gusta y creo que hay mucho nutriente de bien común que se puede llevar a política pública. Te pongo un ejemplo. Vivienda, que lo mencioné como uno de los ejes. La doctrina social de la Iglesia dice que los bienes tienen un destino universal. Por lo tanto, tú no puedes hacer como que la pelota es mía y me la llevo para la casa, ni que el perro es mío, ¿no es cierto? Eso, la doctrina social de la Iglesia dice que no. Por lo tanto, atrevámonos a ocupar las herramientas que tiene el Estado, expropiemos terrenos que están dentro de la zona urbana, que no están a la venta porque los tienen en engorda, los tienen en engorda para que el Estado haga inversión pública, suba el precio y me quedo con la plusvalía. Expropiemos esos terrenos, como se expropia una estación de metro, como se expropia una carretera, como se expropia para un aeropuerto. Y por el lado, llamemos a las empresas constructoras a construir bajo un sistema de concesiones viviendas sociales. Y con eso podemos resolver el tema. Si hoy día el Estado no tiene ni una capacidad de resolver el tema, porque no se atreven a ocupar las herramientas que tienen, porque no hay una doctrina detrás de esto, más allá de decir que la gente merece una casa propia, y tampoco se atreven a meter al sector privado a construir viviendas bajo concesiones. Ahí tenés una mezcla que no va a venir ni de Janet Jara ni de José Antonio Kast. Marcelo, los grandes cuestionamientos que se hacen a estas candidaturas como la suya, que son independientes y que buscan este centro, digamos, y la gran pregunta que uno se hace también es ¿con quién va a gobernar? ¿Con quién se sienta a gobernar? Porque el centro ciudadano suena bien, suena lógico, es más o menos el ideal, en el escenario ideal, pero la realidad es que va a tener que gobernar con alguien. Sí. ¿Con quién gobernar usted? A ver, es difícil. ¿Con quién se sienta a la mesa usted? Con todos. Y eso es algo que... Yo tengo una buena escuela. Yo tuve el privilegio de ser asesor del presidente Elwin y de trabajar ahí en una oficina ahí, no se llamaba segundo piso ahí, pero era en el segundo piso. Era en el segundo piso. Y yo veía cómo el presidente Elwin con su libreta de teléfonos, una libretita que tenía unos 10 por 15 centímetros, un lápiz Bic de punta fina, tenía los teléfonos de los líderes empresariales, sindicales, gremiales, políticos. Él llamaba por teléfono. Él tejió la transición. Él tejió los acuerdos. Tenía a Benninger, a Kraus y a Correa que iban ayudando. Pero el artífice, él tomaba el teléfono, agarraba su libreta, discaba, así se decía antes, discaba y hablaba con Onofre Jarpa, y hablaba con Almeida, y hablaba con la gente. Y eso hay que recuperarlo. 10 años después yo fui intendente. Llamé a concurso público. Yo no tenía equipo para entrar a la intendencia, pero tampoco estaba dispuesto a gobernar con el equipo que venía puesto por pitutos, ¿no es cierto? O por cuoteo. Llamé a concurso público cuando no existía ni la alta dirección pública ni nada de eso. Y yo estoy convencido de que una parte importante del éxito que tuvimos en esos años que yo fui intendente era un equipo que se comprometió con un proyecto de cómo abordábamos los problemas de Santiago. Y redujimos la delincuencia a la mitad en el centro de Santiago con el programa Capital y solucionamos los temas de basura que eran tremendos con Lepanto, que era un desastre, ¿no es cierto?, abriendo nuevos vertederos. O sea, hicimos la pega porque las personas estaban comprometidas con el proyecto más que con el padrino que lo hubiera podido nombrar. Marcelo Trivelli, antes de despedirlo, porque se nos va el tiempo, usted mencionó recién a Patricio Elwin. Estuvo Ricardo Lagos, también Michelle Bachelet, Sebastián Piñera del otro lado, si uno quiere. ¿Faltan estadistas hoy día? ¿Falta una mirada de Estado? ¿Qué le parece la gestión del presidente Boric, por ejemplo? Falta desprendimiento. Yo creo que muy tironeado por cosas que no son posibles de hacer. Yo creo que la Concertación fue una muy buena coalición, pero que no se renovó. Creo que Sebastián Piñera también fue un gobernante que intentó llegar a acuerdos. Creo que los segundos gobiernos de Bachelet y de Piñera fueron malos en términos generales. Y al presidente Boric lo que le reconozco es su flexibilidad para
darse cuenta de que la realidad hacía imposible el programa con el que fue electo. Y por lo tanto hizo lo posible por avanzar en su programa, pero dentro de lo que estaba posible. Y creo que eso le hizo bien a Chile, más allá de si uno está de acuerdo en todo, porque uno nunca está de acuerdo en todo, pero creo que esa visión es una visión de Estado, donde pone por delante el bien común y no el programa. Ahora, es sorprendente, ¿no es cierto?, como la crítica que le hacen es que no cumplió el programa, si no tenía cómo cumplirla. El desastre hubiera sido que se hubiera dado golpes contra la pared y hoy día Chile estuviera hecho pedazos porque él hubiera insistido en sacar adelante su programa tal como estaba. Bien, pues Marcelo Trivelli conversando hoy día con nosotros, precandidato presidencial independiente. Hasta el 31 de... Todavía. O sea, siempre independiente. Ahora, si algún partido llegamos a alguna negociación para que apoye, feliz de hacerlo, no tengo problema. Ya. Porque tampoco quiero ir a transar con algún alcalde para conseguir las firmas, como lo hizo Guillé, que se consiguió firmas en San Ramón. Sí. Todos sabemos de dónde venían. ¿Y cómo terminó? Marcelo Marcelo Trivelli. Patrocinantes.cervel.cl, ahí se puede patrocinar tanto la candidatura de Marcelo Trivelli como la que sea. Gusto verlo, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Gracias, Yerko, gracias, Matías, por la conversación. Que esté muy bien. Y déjenle Cuídense. saludos a Cata, que me acuerdo de ella, periodista joven, recién salida en la época en que yo fui intendente. Sigue siendo muy joven Sigue también. siendo joven, Sigue siendo no, muy no, joven. no, Saluda a la no, Cata si nos está, Estamos más viejos entonces. si nos está escuchando. Nos tenemos que ir a la pausa.